Bienvenidos a un nuevo episodio de Búho Talks, un espacio en donde exploramos cómo los datos y las narrativas se convierten en aliados clave para que las empresas y las organizaciones saquen sus estrategias adelante. En este episodio con Mauricio González de Claro, hablamos de los retos del mundo de la comunicación en marcas y productos donde hay luchas, pulsos y peleas de unas dimensiones que ustedes no se imaginan. Nos habló de cómo este es un sector en donde se pueden perder en un mes 1 millón de clientes y cómo la reputación, la gestión de la reputación aporta. También hablamos de mecanismos para medirla y bueno, muchos otros temas a los que nos vamos a sumergir. Antes de iniciar, no olviden que pueden calificar su experiencia con este podcast. Sigan conectados con nuestros canales digitales en @búho_media y pueden suscribirse a este podcast en la plataforma favorita. Gracias por escucharnos. Mauricio González, bienvenido a Búho Talks. Este es un espacio en donde nos gusta hablar con las personas que están ahí en el barro, gestionando y lidiando con reputaciones de marcas retadoras, de marcas difíciles, de marcas bonitas. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Juan, a ustedes y a Hugo por la invitación. Chéverísimo. Pues Mauricio, yo quiero hablarle a las personas que nos están oyendo de una experiencia chéverísima. Usted arrancó además como periodista, estudió comunicación social y periodismo en la Universidad de La Sabana. Y luego arranca su carrera, pues ahí pasó como asistente de una oficina de comunicaciones de la Confederación Colombiana de ONGs, pero luego entra al mundo de las agencias. Y creo que tocó base en todas las importantes del país. Estuvo primero en FTI Consulting, luego pasó a Burson Marsteller, luego en Datis Comunicaciones y en Ágora. Yo quisiera que me contara un poquito piense, de pronto no sé, yo una persona que está empezando su carrera profesional, su mundo profesional y está considerando una agencia, ¿cómo fue su vida y su paso por las agencias? ¿Qué pasó por su cabeza como recién egresado y primeras experiencias laborales? Pues es que hace 14 años, pues el tema era un poco diferente, ¿no? Y yo creo que el negocio todavía no se entendía muy bien. Era algo que venía creciendo, fortaleciéndose en su momento. Yo creo que al inicio de la década pasada el negocio estaba fortaleciéndose, ¿no? Ya las empresas estaban como conociendo qué era este negocio de consultoría, que estaba extrapolado también no solo al sector político, sino pues a las organizaciones como tal. Y yo arranqué en Gravitas, es correcto, antes de que la comprara FTI. Yo llegué en ese momento de fusión de la adquisición de FTI con Gravitas. Y cuando llegué, yo le voy a ser sincero, yo la verdad no tenía muy claro en qué me estaba metiendo. Ok. Para serle ¿Y qué sincero. se imaginaba? Quien me recomendó trabajar ahí me hablaba de temas de relaciones públicas y no tenía ni idea de que esta persona aquí me hablaba, pero cuando uno habla con otras personas, no, trabajar en Gravitas, no, Gravitas trabaja con X, Y, Z, W, ya, o sea, etc. el tema de nombres grandes. Exacto, y uno, ok, wow. Y le voy a contar una experiencia que me marcó y medio empecé a entender, no medio empecé a entender, pero como que vi el impacto real de lo que uno pudiese llegar a hacer en este tipo de trabajos. Entonces estábamos trabajando en una cuenta pro bono. Y es que lo tengo en la cabeza porque la verdad se me hizo genial. Y no, era una cuenta pro bono. O sea, no nos estaban pagando absolutamente nada por realizar la consultoría a esta ONG. ¿Se puede sí, hablar? claro, por supuesto. Era One Laptop Fairchild. Ok. Y ellos, para contar el cuento corto, ellos estaban tratando de implementar su programa aquí en Colombia. Y había sido algo complejo porque, pues finalmente también dentro de las ONGs hay una especie de competencia para también ocupar esos espacios dentro de los distintos ámbitos en donde ellos están trabajando, que en este caso era educación. Y hay un programa ya muy establecido en el gobierno, que ya tiene una serie de evaluaciones de impacto. Era una política, hacía parte de una política pública ya integral del gobierno, que todavía lo sigue siendo. Y para este programa le era a veces algo complejo poder involucrarse dentro de estos porque ya tenía un programa establecido. Y veníamos intentando tener una serie de conversaciones con los tomadores de decisión, los hacedores de política pública en su momento, y no habíamos logrado nunca poder tener ese espacio con ellos para poder presentarles el programa, para poder, oiga, venga, ¿por qué no trabajamos en X comunidad o cualquiera? E hicimos un esfuerzo grande, un esfuerzo mediático grande, y terminó saliendo una buena historia de lo que hacía One Laptop en otros países. Si mal no recuerdo, una experiencia muy linda en Uruguay. Tenían unos muy buenos resultados del programa. Cuando logramos ese impacto mediático, me acuerdo uno de los socios de la firma, esto lo va a leer el ministro, dijo así, que salió la primera página del Tiempo, no me acuerdo cómo fue el tema, y dijo, esto lo va a leer el ministro. Y lo leyó. Y lo leyó, y no le miento,
esa misma semana pudimos tener la Espectacular, conversación buena historia. con el ministro y ahí dije como, oh, ok, Ya. o sea, ya uno medio va aterrizando el impacto de lo que significa y ojo, no quiero decir que haya sido un trabajo, o sea, que la gente empiece a decir, el que está empezando a trabajar o que esté empezando a trabajar en alguna agencia de comunicación, que se basa únicamente en algunos temas mediáticos, no. Es uno de los recursos que existen en el negocio para poder generar una serie para poder cumplir una serie de objetivos, pero no De es el acuerdo, único, de ¿no? Es acuerdo. uno, pero hay muchos más. Sino que me acuerdo de ese caso, pues porque hace ya casi 15 años, pues era diferente un poco los canales, digamos, el tipo de conversaciones que se dan en los canales. Pues que Ok. ahorita hay una proliferación de canales que es genial, porque uno puede aprovechar todos los canales y ya los datos que uno puede recoger, pues es diferente. Entonces esa experiencia realmente, llevaba, no le miento, un año trabajando. Había hecho la práctica, me quedé. Entonces llevaba un año y cuando vi el tema, yo, wow, genial. Chévere. Y bueno, y ahí tuve mi primera experiencia política. Obviamente yo era practicante, consultor junior, ¿Cuántos años tenía? tenía 21 años, Ok. imagínense. Entonces, pues uno se sentaba en las mesas de discusión, a veces ni llegaba a sentarse en la Big Table, Ya. no se sentaba en esas mesas. Pero yo fregaba y fregaba y fregaba para que me dieran cosas. Y hubo una que me dieron de una campaña política en otro país, tanto que molesté y molesté y molesté. Había un cargo que se llamaba vicepresidente adjunto, allá en ese momento en la firma. Y me dijo, ¿sabe qué? Coja este documento y revíselo. Y cuénteme, a ver, ¿usted qué opina? Y cuando leí el documento, bueno, si mal no recuerdo, eran unos talking points, para un debate, no lo recuerdo muy bien. ¿Qué son talking points para las personas que nos están oyendo y de pronto no? Los talking points, bueno, y eso es eso es un buen punto porque me acuerdo que cuando uno pues ya 2 meses, un mes trabajando y todo el mundo empezaba a Las hablar siglas y los anglicismos de son... fact sheet, de white paper, yo no tenía ni idea Eso es un qué vicio eran esas cosas, no tenía de ni la idea. industria, sí. Sí. Los talking points, para quien de pronto no haya escuchado nunca este término, es un documento que le permite a la persona, a la organización, que va a tener una conversación externa, incluso interna, tener una guía de conversación y unos mensajes que sí o sí tiene que posicionar. Y esa es la idea del documento, para pues tampoco votar 100 mensajes, sino finalmente que sea una guía conversacional que le permita a la persona, a la organización, pues basarse sobre ese documento. Y vuelvo al tema de la anécdota y es, cuando me entregaron ese documento, no, fascinado, como si hubieran botado una obra de arte. Ya. Y uno mete mano y pues metía bobadas Ya. realmente, o sea, no voy a decir aquí cualquier mentira, pero fue como mi primera experiencia, mi primer acercamiento como a este tipo y eran unos talking points de nuevo para un candidato, entonces fue como algo bastante interesante. Y ahí empecé, digamos, mi carrera en comunicaciones, le cogí el amor y de nuevo porque entendí, y con ese primer ejercicio, de nuevo, fue lo más tangible que pude ver realmente. Entendí lo relevante que es también el ejercicio en comunicaciones. Pero lo político siempre me picó. Ah, no diga. Sí. Dos diferencias muy claras o contrastes muy claros de trabajar en una campaña política de una campaña del mundo corporativo. ¿Cuáles señalaría usted que son las dos diferencias como más notorias? Bueno, el producto es el candidato, ¿no? Ajá. Pues sí, tiene un buen equipo programático, una serie de propuestas en diferentes sectores, pero pues finalmente con quien uno debe jugar en estas campañas es con el candidato. Y en lo otro, dependiendo del sector. Ok. Y le pongo un ejemplo. En empresas commodities y en empresas donde tienes monopolio de consumidor. Usted va a una tienda ahorita y usted que dice qué productos no pueden faltar. Responda. Yo, Sí, diga usted ahorita al éxito. Y va a comprar bebidas, por ejemplo. Usted dice qué producto aquí no puede faltar. no, pues una Coca-Cola no Una puede faltar. Coca-Cola, por Sí, ejemplo. sí, sí. Ni un chocorramo. O un chocorramo. Tiene que estar ahí. Exacto. Y en toda tienda tiene que estar ahí. Sí. Esas empresas que hoy tienen el monopolio del consumidor, les resulta un poco más, no quiero decir sencillo, pero sí tiene ya al menos un terreno ganado con su consumidor final. Yeah. Ahora le pongo el ejemplo de Claro. Claro es una empresa de un sector commodity. Entonces usted lo que tiene que empezar a generar son esos valores agregados frente al mismo producto que está vendiendo el otro competidor. Porque la señal del celular, si aquí tenemos los dos, usted tiene un operador X, yo tengo un operador Y, a los dos nos funciona perfecto, pues finalmente usted le va a dar lo mismo si tiene con X o con Y, Ujú. ¿cierto? Sí. A diferencia de la Coca-Cola o el Chocorramo o el champú X o lo que sea. Eso es, digamos, el terreno ganado inicial cuando tiene una empresa el monopolio del consumidor.
a una empresa de un sector que vende un producto commodity como el de nosotros, que es conectividad, pues eso tiene que generar una serie de valores agregados que resalten frente al del otro competidor. Y ahí es la gran diferencia. Ahí es la gran diferencia. En todo sector. Entonces, para devolverme a su pregunta, entonces el producto finalmente en campañas políticas pues termina siendo el candidato con su programa, pero en estas se parten dos, en el sector corporativo. En quien tiene el monopolio del consumidor y en quien tiene, en este caso, como nosotros, productos commodity, como es la conectividad. Y los dos tienen sus retos, ¿no? Por supuesto, no quiero decir que Coca-Cola la tiene fácil, Ramos la tiene fácil, no, ni más faltaba. Pero cada quien tiene sus retos y digamos que ahí es lo que hace la magia Yo no sé si esta pregunta tiene un sesgo de primera persona o del entorno en el que yo me muevo, pero me da la sensación de que la gente que pasa por el mundo de político, de comunicación política, queda como pinchada por un bicho diferente. Sí, hay como un apetito es casi que necesitan rehabilitarse para salir de ahí. Mientras que el mundo corporativo a veces tiende a ser un poquito menos leal, ¿no? Uno un candidato y luego salirse a otro es más difícil. Sí. En cambio, en el mundo corporativo es pues pasea la competencia y de malas. O sea, sí, tienes razón. Ajá. Pero depende del sector económico. Ok. Porque yo creo que hay unas competencias, la competencia, por ejemplo, y qué pena devolverme y ser tan incisivo en el sector, pero la competencia en el nuestro es un tema bestial. O sea, se siente como campaña presidencial. Bestial, es una últimas 3 semanas. Es una guerra diaria. Ya. Es una guerra diaria y es genial. Además no descansa. No, pues porque genial. El que ganó se quedó el presidente y ya no hubo pelea. Esto es el ejemplo. O sea, aquí tiene que pelearse un cliente todos los días. Todos los días. ¿Cuántos clientes tiene Claro hoy? Ahorita tenemos alrededor de 40 millones de clientes entre fijos y móviles. Imagínense, y están peleándose Claro, es que los datos datos del regulador nosotros tenemos índices de portabilidad alrededor de un poco más de 1 millón de usuarios se portan al mes. Al mes. Imagínense. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso para una persona que nos está oyendo y no conoce el sector? Cuando hay portabilidad es que Juan con su mismo número de celular decide irse a otro operador. Entonces le dice al operador en el que está, oiga, me quiero portar al otro operador, y el otro operador hace el proceso de portabilidad para que con su mismo número se vaya al otro operador. Eso pasa un poco más de 1 millón de veces al mes entre todos los operadores. Eso es una locura y le cuento por qué. Imagínese que usted, siendo un operador, se quedara quieto, no hiciera nada. O sea, no hiciera aportaciones hacia usted, sino únicamente dejara portar hacia afuera. Y usted tiene aquí más de 10 competidores tratando de robarle a usted sus clientes. Por eso le digo que el sector, como es un producto commodity, es mucho más, es más complejo. Pues porque, digamos, la Coca-Cola tiene su sabor, el chocorramo tiene su sabor, este shampoo tiene no sé qué cositas, entonces es un poco diferente. Pero como es el mismo producto, claro, con sus variaciones, ¿no? O sea, ahorita ya si quiere podemos hablar de los valores, de los diferenciales, de los valores agregados. Claro. Pero inicialmente, si usted se queda quieto, usted al mes se quedó sin 1 millón de clientes. Claro. Así de fácil. O sea, en un año es el 25% de los clientes. En un año perdió el 25% del mercado. Por eso digo, y la competencia es muy fuerte. Muy fuerte. Y yo quisiera hacerle una pregunta un poco para navegar el mundo de la comunicación corporativa. ¿Cuál es el aporte en esa batalla? Porque una cosa es, por supuesto, el producto, los valores agregados, pero el equipo de comunicación corporativa, ¿qué elementos pone en esa batalla del día a día por cada cliente? Buena pregunta. Voy a decir 3 cosas y no quiero que lo piensen a manera de forma, sino más en lo que representa el tema. Okay. En 3 grandes cosas. Lo primero, en poner buenos titulares. Pero en lo que, de nuevo, no piensen en la forma, piensen en lo que representa poner buenos titulares. En lo segundo, en evitar malos titulares. Y de nuevo, voy a ser incisivo, no piensen en la forma, piensen en lo que representa un buen o un mal titular. Y por último, en construir una red de aliados que me permita a mí solventar esas situaciones difíciles en donde seguramente me va a salir un mal titular. Eso, en resumen, y yo le digo a las personas con las que trabajo y cuando tenemos personas que se vinculan nuevas al equipo, siempre trato de darles este mensaje y es por los buenos titulares que hago. Y no lo piensen en medios únicamente, digo es la expresión buenos titulares, sí, pero eso es el reel, eso es en TikTok, en todo lado, el caption de TikTok, en todo lado. Entonces piensen en estos buenos titulares. ¿Usted qué tiene que hacer? Construir una historia. Y una historia que tenga lógica y que sea fácil de entender. Porque si yo le cuento a usted un sector de telecomunicaciones que absolutamente nadie entiende cómo funciona la señal, nadie entiende qué es internet, nadie entiende qué es un cable de fibra óptica, nadie entiende nada de esto. Entonces hay que contar una historia que sea buena, que a la gente la enganche y que la gente diga, oiga, esta gente está haciendo algo por Colombia.
En lo segundo es un poco más complejo y me devuelvo al punto anterior de la competencia, porque además mis competidores también están contribuyendo a que salgan malos titulares de nosotros. Ujú. Entonces, el tema acá de evitar estos malos titulares lo que hace es que este tercer punto que les comentaba inicialmente, de construir esa red de validadores, de aliados que me permitan a mí solventar estos ataques permanentes que hay, y no solo ataques, no voy a hacer tampoco, no voy a omitir cosas, pues porque finalmente este tipo de compañías, como se tiene 40 millones de clientes, seguramente van a haber algunos incidentes que van a generar una serie de dificultades en la prestación del servicio, en el servicio al cliente, etcétera. Y las hay, no voy a ocultar el sol con un dedo, o sea, las hay. Pero entonces los ataques, este tipo de situaciones, de esta serie de contingencias, pues pueden pasar. Pero usted también tiene que construir esto tercero para que le permita a usted en estas situaciones poder solventar de la mejor manera posible ese mal titular. ¿Sí me hago Sí, entender? es Entonces, claro. yo me iría siempre como con esas Y yo, tres me parece lineecitas. chéverísimo, pero yo quisiera hacerle doble clic. Ok. Con uno, yo creo que resolvemos los tres. Me dice, no se quede con la forma, un buen titular. ¿Cuál es el fondo? Bien. Hablemos del fondo de un buen titular o de un mal titular. Yo creo que es más fácil entenderlo desde el mal titular. Ok. Imagínese usted que salga, Búho es sancionado por la SIC por X o Y. Bien jugado, bien jugado. Sí, para no. Está bien, me parece bien. Imagínese eso. Sí. Ahora imagínese lo que representa eso, que salga Búho sancionado frente a la Ujú. SIC. Entonces piense, frente a sus clientes actuales, frente a sus clientes potenciales, frente a sus proveedores, frente a sus aliados, frente a sus colaboradores, frente a todos sus grupos de interés, lo que eso representa. Y no necesariamente imagíneselo, puede ser un titular en el tiempo, no. Imagíneselo en un escándalo en cualquier escenario digital, por ejemplo. Ujú. Entonces, imagínese ese escándalo, o incluso en conversaciones, tampoco tiene que ser un tema Sí, un que rumor. y que no salga, y que no sea un tema de opinión pública así gigante, sino en un grupo reducido, pero que sea de interés para usted. Claro. Y si en ese grupo reducido hay ese mal titular, entre comillas, pues usted es que tiene que corregir. Entonces, por eso digo no piensen en la forma cuando digo es malo o buen titular en que salió en el tiempo, no, sino piensen en lo que representa ese mensaje negativo o positivo inicial que Ujú. puede instaurarse en grupos de interés pequeños o que sea de interés nacional y que, digamos, tenga diferente escalabilidad la situación, bien sea crítica o buena. Y porque hemos trabajado muchos años, Búho, y claro, trabajamos muchos años en la medición y evolucionamos además en el entendimiento de cómo medir. Yo sé que ustedes tienen ese mapa de titulares buenos versus malos. Y ese mapa de titulares buenos versus malos me ayuda a entender un entorno que es medios, en redes también eso se puede medir, cómo se tiene el pulso de los otros stakeholders, Bien. cómo Claro hoy tiene el pulso de los otros stakeholders, de esos titulares, Bien, que a veces es sí. simplemente creencias. Sí, Ahí no hay sí, titular, sí. hay una creencia que está Sí, instalada de acuerdo. y tiene consecuencias. ¿Cómo navegan ese mundo? De acuerdo. Pues ahí tenemos tres grandes cosas. De hecho, cuatro grandes cosas. La primera, con el ejercicio que veníamos haciendo con ustedes de esta medición de impacto mediático y, digamos, cada una de las variables que representaba y lo que teníamos, cuento un poco rápido, medíamos temas de liderazgo regional, proactividad, medíamos una balanza de opinión, pero eso es una patica, porque es únicamente el tema mediático. Entonces, digamos que uno puede ver al menos cómo está saliendo en un espacio de comunicación. Ahora, ¿qué estamos haciendo adicional? En el ámbito digital, ¿qué estamos midiendo? ¿Qué están diciendo de nosotros? Porque finalmente uno se mira al ombligo y dice, no, pues estoy saliendo maravilloso acá, la dejo así y ok, está bien. Y yo sobreentiendo que ya el que leyó el tema ya está pensando bien de mí y de pronto no. ¿Qué le metimos adicional al tema? Lo que estamos haciendo es qué tipo de conversaciones hay alrededor de la marca. Es decir, que está hablando Juan, que está hablando Mauricio, que está hablando X, Y, Z sobre nosotros. ¿Para qué? Para también empezar a generar ese tipo de necesidades dentro de la compañía, bien sea de contenido, de producto, de oferta, de servicio, de lo que sea, para poder también empezar a cambiar un poco ese mindset que tienen las personas que están hablando de mí. Quiero asegurarme que entendí y es alimentar a toda la organización a partir de esa información que se está midiendo en esas conversaciones. Imagínense que el área de nosotros únicamente se quedara con esa información. No hacemos nada. Claro. Es como el cuerpo humano. Sí. Es como el cuerpo humano que solo la mano sintiera el calor. Sí. Y el resto. Sí. De acuerdo. O sea, imagínense que el área de nosotros se queda únicamente con esa información. Pues no hacemos nada porque nosotros no somos quienes manejamos productos, nosotros no somos quienes manejamos el área financiera, no somos quienes manejamos el área de sostenibilidad. Pues muy fregado. Entonces, esos insumos que tenemos los compartimos dentro de la organización y que es algo clave. Es decir, o sea, el área per se de nosotros pues no puede trabajar sola. Es un área de hecho transversal con todas las vicepresidencias de la organización
para finalmente alimentarse y alimentarlos a ellos, para también que se tomen decisiones corporativas frente a unos datos o unos insumos que uno tiene desde ese tipo de análisis que les estoy diciendo. Y me devuelvo un poco a este punto anterior, el de la medición de lo que están diciendo de nosotros. También empezamos a analizar qué se está hablando y en qué territorio nos podemos meter nosotros dentro de las conversaciones que hoy por hoy son de interés en el país. Entonces, por ejemplo, hago un ejercicio muy sencillo. De medio ambiente todo el mundo habla. Todo el país entero habla del medio ambiente, el gobierno habla del medio ambiente, el Congreso habla del medio ambiente, las empresas, el 90%, voy a decir una cifra boba, pero el 90% de las empresas hablan de medio ambiente. Pues si usted se mete a esa conversación de medio ambiente, de pronto su impacto va a ser así chiquito. Está saturada. Que está saturado, correcto. Pero ahora entonces imagínense que hay un tema de educación. Hay un tema de educación y el de educación de pronto no está tan saturado. Y usted, desde su know-how, está haciendo un esfuerzo impresionante también por contribuir a la educación en Colombia. Entonces, ¿usted qué hace? Oiga, esto es un territorio que no está ocupado y que usted está haciendo un trabajo espectacular en este tipo de sector. Pues, hombre, aprovéchelo. Entonces, por ejemplo, ahorita lo que les venía comentando inicialmente, la campaña que estamos sacando a final de año, lo aprovechamos con uno de nuestros programas de la compañía, que se llama Escuelas Conectadas. Y es brindarle internet totalmente gratuito a escuelas del país en condiciones de vulnerabilidad. Son escuelas públicas de estratos 1 y 2, donde jamás en la vida, y esto yo lo he hablado mucho y en varios espacios siempre lo digo, es uno no se imagina cuando no tiene internet y nunca ha tenido internet el primer día que usa internet. Y todavía pasa en Colombia, y pasa, suena raro, pero de verdad que pasa en vasto territorio del país, pasa que llegamos y ponemos una antena o conectamos una escuela, y es la primera vez que la persona usa internet. Y uno no entiende de verdad cómo le cambia el chip a las personas y lo importante que se vuelve. Y ahorita, 2024, pues uno va a decir, oiga, pues seguramente los que nos están escuchando, pues han tenido toda su vida internet. Pero traten de pensar que hoy, en 2024, que usted tenga 15, 20 años, nunca en su vida ha tenido internet, o 60, 70 años y nunca había tenido internet, que por primera vez lo tenga. Hombre, eso cambia vidas. Y lo que hicimos fue tratar realmente de contar esa historia, que nunca la habíamos contado de esa manera, con uno de los beneficiarios de nuestro programa de sostenibilidad. La verdad fue muy lindo, la verdad fue espectacular la experiencia con el tema. Ojalá esperemos que, más allá de las bajadas comerciales y demás, que ya hacen parte puntualmente del negocio, sí creo que esta campaña también va a ayudar a fortalecer un poco algo que hemos intentado hacer, pero no tan bien, y es empezar a posicionar lo que hemos venido haciendo desde estos programas de sostenibilidad, que a veces nos ha quedado un poco corto realmente. Y esto puede ser un buen inicio. Creo que puede ser un buen inicio, porque el próximo año vamos no a relanzar la marca, pero sí a darle un tono diferente a la marca, que va a estar mucho más enfocado a este vínculo emocional, que a veces es bien complejo desde una empresa y más desde de un sector commodity como el nuestro, empezar a generar ese vínculo. Y una pregunta, porque usted dice, estamos contando esta historia desde el beneficiario, ¿no? De los programas de sostenibilidad, porque no lo habían hecho antes. Digamos, uno ve alrededor y dice, oh, eso parece un camino como que funciona, que nos ayuda a la conexión emocional, que hace que una empresa que sabe que eso funciona se tome tiempo en dar ese paso. Sí lo hemos hecho. Incluso ustedes las conocían, esas historias que sacábamos desde hace 2 años. Empezamos a sacar esas historias desde el beneficiario. Pero es que quedaban muy pequeñas. Se quedaban muy pequeñas y nunca se hacían desde la marca. O sea, se hacían desde el corporativo. Es decir, el corporativo era quien sacaba la historia del beneficiario. Era el que sacaba la historia de Juan, de Mauricio, de X, Y. Pero nunca se hacía desde la marca. No sé si me haga entender la diferencia. Súper importante. Yo quisiera detenerme para asegurarme que los que nos están oyendo lo entienden. A veces el corporativo tiene un músculo limitado. Sí, lo tiene. El corporativo, porque sobre todo cuando son marca que tiene consumo, marketing, y los que jalan consumo tienen un músculo de comunicación diferente. Entonces lo que le estoy entendiendo es que esta vez hay un trabajo integrado entre ustedes dos para contar desde el corporativo con el músculo de la organización. Correcto. Sí. ¿Estoy entendiendo bien? Sí. Sí, hay una forma también diferente de ver esto, también desde la organización. Y que finalmente no son 2 temas separados, no son 2 temas apartes y 2 áreas que cada quien va por su lado, cada quien cuenta lo suyo, que es un poco más, que puede ser un poco más mediático, entre comillas, y lo otro que puede llegar a ser algo más comercial.
Creo que hay una nueva visión, pues porque todos finalmente trabajan por la marca y por la reputación. O sea, toda la oficina, toda la compañía trabaja por eso. Pero los esfuerzos en comunicaciones nunca se habían hecho conjuntamente. Y creo que esto, la verdad, al menos esto que está saliendo esta semana, que es fresquito. O sea, salió ahorita el martes. Y la verdad creo que eso es un buen ejercicio y nos va a dar pie para muchas otras cosas que vienen aquí a futuro, como le decía, el próximo año, que vamos a darle ese switch a la marca. Pues muy chévere, Va a Mauricio. quedar genial, Clave sí. que me cuente el resultado de eso, porque yo creo Sí, que sí, sí. esa es una historia de éxito que hay que contarle a otras organizaciones que todavía tienen barreras o muros que dividen el esfuerzo de comunicación corporativo con el esfuerzo de comunicación a veces de la marca y esa integración, obviamente, porque es la misma historia. De acuerdo. Es la misma reputación. Se miden diferentes los resultados a veces, pero es la misma organización. Aunque fíjese que eso que acaba de decir, se miden diferentes los resultados, sí y no. Ok. Y le digo por qué. Ahorita lo que estamos intentando hacer, y no sé si me adelante a lo No que... importa, luego pero lo vamos a ir sí, bien, sin genial. problema. Sí, porque finalmente cada quien tiene un objetivo diferente, puntual desde sus indicadores puntuales, de los objetivos planteados iniciales dentro de cada dirección, dentro de cada gerencia, pero no porque finalmente usted lo que mide es, al final, digamos, en este ejercicio que estamos haciendo conjuntamente, es si el mensaje se entendió, porque el mensaje no tiene que ser diferente de un lado y del otro. O sea, finalmente, si vamos a trabajar conjuntamente, pues el mensaje tiene que ser el mismo. Claro, puede ser un poco más extenso y un poco más granulado desde el corporativo que desde lo de marca, porque los espacios son diferentes. Pero finalmente, cuando usted evalúa esa iniciativa de comunicación, o sea, a lo que estamos haciendo y lo que vamos a intentar en Claro ahora es evaluar las iniciativas como tales de comunicación y finalmente hacer ese balance o paralelo. Vamos a estar evaluando si finalmente estas iniciativas, que si están funcionando o no, me van a tener que impactar en algo en reputación, Claro, ¿no? claro. Pero ¿qué me va a pasar a mí? Yo en vez de estar evaluando reputación cada 15 días, cada 8 días, lo que sea, porque pues, usted no va a cambiar la reputación de una compañía en 2 días, es imposible. Lo que sí va a poder hacer es mirar si esas iniciativas de comunicación al menos sí están comunicando bien y si están cumpliendo el objetivo que usted finalmente se planteó. ¿Con quién? Pues finalmente esos estudios inicialmente lo estamos haciendo únicamente con algunas audiencias en específico. No lo estamos haciendo en todas, a lo que representa generalmente un estudio de reputación completo. Pero sí nos da un norte, o al menos nos dice cambia aquí o mueva allá, gaste fine tuning en X o Y cosita, para que lo de acá también me siga impactando. Entonces esta la vamos a medir conjuntamente. Es decir, yo no voy a enviar, para ponerlo en plata blanca, yo no voy a enviar un cuestionario a Juan sobre el corporativo y le envío después a Juan otro cuestionario sobre el tema de marca y de los comerciales que salieron. Yo a Juan le voy a enviar es uno conjunto en el que me diga, usted entendió el mensaje, le llegó, su percepción está cambiando en algo frente a la marca, cree que este tipo de iniciativas están ayudando al progreso de Colombia. Es evaluar ese tipo de percepciones, que naturalmente no es lo de aquí del otro lado, que es reputación, pero sí me está diciendo, oiga, cámbiale acá, mueva este cosito para acá, para que esto finalmente al final de año sí le impacte o no le impacte. Me parece chéverísimo y me llevo 3 cosas de eso que me está contando, porque lo primero es el esfuerzo integrado por medir. La gente no oye una marca por pedazos. De acuerdo. Tiene una experiencia única en general con las marcas y le va armando alrededor de lo que oye, de lo que ve y de lo que vive esa, lo que yo llamo ficción, esa ficción sobre algo que está allá lejos y se cuenta un cuento sobre eso. De acuerdo. Entonces que sea integrado es clave, ¿sí? Que toda la organización esté haciendo un esfuerzo único me parece chévere. Lo segundo que me dice Mauricio que me parece clave resaltar es, yo no puedo tener información cada 6 meses o cada año de qué está pasando y transformar eso en una medición de la gestión de la reputación no significa hacer una medición de reputación diaria, porque no existen los instrumentos para eso. Pero desarrollar... No, y así existieran, Pues- pues, de nuevo, volvemos a lo que acabamos de hablar ahorita. Usted no va a cambiar la reputación de una compañía de un día para la otra. De Exactamente. pronto la puede fregar, eso sí, Sí, de acuerdo. pero no la va a cambiar. Es muy complejo. Y pensar en esos datos que me dan información suficiente para gestionar. Yo no necesito todo el arsenal. Yo necesito información suficiente para gestionar. Me parece muy chévere ese camino que están tomando de la medición de la reputación de la gestión. Sobre todo, me parece un muy buen mensaje hablar, tomando el ejemplo de una empresa del tamaño de Claro, de la integración al hacer esta gestión. A mí me parece muy oportuno ese tema para hacerle una pregunta. Que solo una persona en un reto como el del tamaño de Claro, la reputación de Claro, podría ayudarme a desenredar.
Hace unas semanas presentamos en Andesco, que es el gremio de todos los servicios públicos. Es una cosa enorme. Tienen energía, tienen acueducto, tienen basuras, tienen telecomunicaciones. Es un gremio que reúne a muchas empresas. Y hablábamos sobre reputación. Y ahí hay como dos mundos. Hay muchos matices, pero hay dos bloques grandes. El que se juega su reputación sin tocar a un usuario final. Ecopetrol, Grupo de Energía de Bogotá, que tienen unas formas y es relevante para ellos. Una organización que está jugando en bolsa o que jalona la economía del país, es importante cuidar la reputación. Pero los otros son los que están en el lodo, los que están todo el día enfrentándose a un buen o mal servicio, enfrentándose a una caída, a una cosa de tecnología, al juego con la competencia. En un estudio que hicimos el año pasado sobre reputación, encontramos al mirar los datos granulares que la sostenibilidad era importante en la valoración reputacional de una organización después de cubrir el servicio del producto. El 50% de la reputación de una organización depende de que su servicio y su producto sea bueno. Después de que yo tengo eso resuelto, la reputación representa la sostenibilidad representa el 27% de la buena imagen. Wow. Pero esa condición inicial es brutal porque es miti-miti. ¿Cómo manejan ustedes el tema de los retos de servicio, de la fricción frente a tantas puntas? Es que desde el carrito que está en la calle y hace una infracción, hasta una señora que de pronto tuvo un mal día en la atención y además reconozco que hay menos memes, ¿no? Hace 10 años creo que había mucho más memes de lo que hacía. Claro, yo personalmente, estoy hablando solo de mi experiencia personal, ha cambiado la relación con una organización como Claro, pero ¿cómo hacen ustedes para cuidar la reputación de 40 millones de puntos de contacto, teniendo ese contacto y esa fricción directa tan intensa? Es complejo, ¿no? Finalmente, por lo que le digo, o sea, que su servicio le funcione bien todos los días a 40 millones de colombianos, los 365 días del año, pues es un reto enorme. ¿Y por qué? Porque también hay factores, hay externalidades, más bien, hay externalidades hay externalidades negativas y externalidades que terminan afectando el servicio. Les pongo un ejemplo, que un árbol se caiga. Que un árbol se caiga en el kilómetro 100 vía y ahí no pasa nada, no hay nadie, es una selva, y se cae un árbol y rompe el cable de fibra óptica. Y X departamento o X municipio quedó sin señal por eso. Y eso no fue porque Claro lo hizo, porque no, o sea, finalmente eso fue una externalidad, fue algo, una contingencia finalmente ambiental, por ejemplo, que nos pudo afectar el servicio. Pero la persona no piensa eso, y no tiene ni idea, y no tiene por qué saberlo tampoco. Porque aquí pueden estar, los que nos están escuchando pueden decir, no, pero usted es el encargado de prestar el servicio. Si le cae el árbol, hay un terremoto, lo que sea, usted tiene que prestar el servicio. Tienen razón. Por eso, lo que nosotros estamos intentando hacer en casi que en todas las zonas del país es también tener, han de cuenta, es como, si pasa eso del cable, ejercicio del cable, tener un respaldo. Lo que pasa es que a veces nosotros no tenemos, y esto pasa en muchos países de la región, a veces el gobierno tiene redes neutras, o empresas tienen redes neutras. ¿Para qué? Para que los operadores también puedan prestar servicios sobre esas redes neutras. Uh-huh. ¿Qué hacemos nosotros? Pues a veces nos tenemos que colgar sí o sí sobre esas redes neutras porque hay territorios en el país que realmente son muy complejos de llegar. ¿Y qué estamos haciendo en otros territorios? Que ahorita, si nos queda tiempo, vamos a hablar un poco alrededor del tema. Pero esas externalidades el cliente finalmente no las entiende. Lo que intentamos hacer nosotros cuando este tipo de situaciones pasan es prestarnos nosotros a hacer la solución. Uh-huh. Porque no estamos exentos a que pase, lo que le digo. O sea, se cayó un árbol, pues hombre, pues no es culpa de la compañía. Pues la compañía sí tiene que responderle a Juan, que está en X municipio, prestar el servicio. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? En ocasiones es ir a territorio. Porque si es un municipio, una localidad de 500 personas, de 1000 personas, no hay servicio, pues nos toca ir a territorio con la cara. Nos toca ir a X localidad a decir, oiga, se cayó la antena, se cayó el servicio, la torre de pronto no está funcionando porque hubo una contingencia en otro municipio, y nos tenemos que poner la cara. Tenemos que poner la cara y solucionarlo, por supuesto, trabajar. Nuestro equipo de ingenieros de verdad hace un trabajo titánico por todo el país. Y de verdad es titánico, de verdad. He visto unos videos impresionantes de estos señores con cable al hombro, caminando por ríos, buscando debajo del río donde está el cable para arreglar. O sea, de verdad es el trabajo que estas personas hacen, nuestros ingenieros, es titánico. Y es de verdad admirar el trabajo que ellos hacen. Y ese tipo de cosas es lo que hacemos cuando pasan estas fallas, ya para volver y cerrar el punto, es poner la cara.
pone la cara a trabajar por la solución y ir a territorio cuando se permite ir a territorio, pues a decir, oiga, venga, estamos acá, paso X y Y, explicar también lo que está pasando y decir, aquí estamos. Y de ese millón que cambia todos los meses, ¿ustedes tienen una idea o una atribución o una intuición de cuántos responden simplemente a no, pues lo que es competencia, precio y a cuánto hay un tema reputacional ahí involucrado? No, ese tema de reputación no lo tenemos medido en temas en temas comerciales puntualmente, que es un tema comercial, finalmente el tema Es de un tema portabilidad. comercial, exactamente. No lo tenemos, es una buena pregunta, Juan, no lo tenemos medido. Y mal haría yo ahorita en decirle si puntualmente tenemos un dato específico de decirle, oiga Juan, ¿por qué se cambió a Telefónica? Y no, tampoco quisiera adivinar, o sea, uno puede suponer que finalmente es por precio, por ofertas que sacan los competidores, pero tampoco quiero mentirle, o sea, seguramente hay estos estudios ya de mercado que tiene el área comercial frente a estos temas, pero no quisiera echarle carreta yo aquí. Y hablando como de esos sueños en términos de reputación, porque yo sé que estamos en una época de cambio acelerado. Yo llevo en el mundo de la medición de las comunicaciones 20 años y lo que ha cambiado en los últimos 4 no había cambiado en los primeros 16. ¿Cuál es su sueño hoy entendiendo que la tecnología, que los recursos son limitados, en términos de cómo le gustaría estar midiendo hoy la reputación en las comunicaciones y los esfuerzos suyos por llegar a audiencias? Pues como usted dice, ahorita hay mucha data, mucha, demasiada. Y ahorita estamos tratando de aprovechar esa data. Y un caso, por ejemplo, de una compañía como la nuestra, en este sector y los servicios que vende, también tiene la facilidad de tener muchos datos que le permite a usted analizar pues, distintos caminos y ver si las cosas que está haciendo, si las está haciendo bien o mal. Eso del dato es lo más relevante. ¿Por qué? Lo que no se mide no se hace. Que usted puede decir, esta campaña de Navidad no salió espectacular, pues mirarse el ombligo. Sí. Que puede que a Juan no le guste, Sí. puede que a la persona que está aquí CEO le acompañándonos, gustó y todo se aplaude. eso es mirarse el ombligo, Sí. o sea, eso es mirarse el ombligo. Sí. Y no solo la campaña, porque usualmente uno siempre piensa en medir las campañas de publicidad, ¿no? Uno siempre piensa eso, oiga, midamos las campañas de publicidad. Siempre hay encuestas y estudios midiendo campañas de publicidad, pero no se están midiendo las iniciativas de comunicación. Y quiero llamarlas iniciativas de comunicación porque son iniciativas de comunicación, pero no llamarlas campañas, para no tampoco confundirnos semánticamente con lo otro. Y ahorita lo que estamos haciendo es también empezar a medir esas iniciativas de comunicación y el impacto que tienen. Sí. ¿A qué me refiero? Cuando estas iniciativas, y me devuelvo a lo primero que empezamos a hablar, y es que no es únicamente mediática, es una campaña que tiene también pauta, es una campaña que también tiene programática, es una campaña que también tiene redes sociales, es una campaña que va por distintos canales, que el impacto lo hace aún mucho más grande, Entonces, ya estas iniciativas de comunicación ya también tienen un sentido de medirse. Entonces, por ejemplo, esta campaña de Navidad, claro, se va a medir también el impacto de la campaña como tal de publicidad que salió de marca y demás, pero acuérdese que la patica corporativa, o más bien no patica, la pata corporativa que también venía acompañada de esta campaña, pues también va a tener un impacto grande. Y ese impacto es el que queremos medir por iniciativa. ¿Para qué? Para que al final me diga si tengo que cambiar algo o no frente a mi estudio general de reputación. Que es el que nosotros también tenemos. Ahorita tenemos una medición bimensual y una anual grande con todos los grupos de interés. Tenemos 2 con todos los grupos de interés y tenemos 4 únicamente con opinión pública. Entonces lo que va a hacer es, pues el bimensual seguramente la iniciativa no me lo va a cambiar, pero sí estas iniciativas, imagínense que usted mida 12 al año, que usted haga 12 grandes, 12 iniciativas de comunicación grandes al año. Si usted está midiendo estas iniciativas de comunicación grandes al año, y también va adyacentemente viendo cómo van cambiando estos resultados de acá, diciendo, oiga, si aquí el 80% me dijo que entendió el mensaje. Entonces aquí de pronto en opinión pública ya la gente va a decir como, no, claro, sí trabaja en escuelas conectadas, trabaja por el progreso del país, trabaja por el desarrollo de Colombia, trabaja por bla, 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 bla. Pues hombre, esto le va a alimentar sin duda lo otro. O si no, hay una desconexión y no hay ninguna correlación entre un estudio que también puede pasar. Sí, eso también es un dato. Que puede pasar que no haya ninguna correlación entre una cosa y la otra, y ahí es donde también toca tomar decisiones y mirar qué caminos alternativos se puedan coger. Entonces, para responder su pregunta ya cerrada frase, es usar los datos. Y siempre medir lo que se hace. No mirarse el ombligo. Que no puede decir salió divino, y no. ¿Hay algo en medición de reputación y de comunicación que hoy se le esté saliendo del radar? Claro. Seguro. Pero hay algo en concreto que usted diga, esto... No lo tengo. Volteo a mirar y no me hace falta en mi decision making.
por ejemplo, esto que acaba de decir usted en materia comercial, yo creo que uno también debería tener ese insight de por qué una persona también toma esa decisión comercial de irse a uno u otro operador, porque decide irse, que lo tenemos dentro del tracking de marca. Ujú. En el tracking nuestra marca, pues nos evalúa una serie de aspectos de eso, pero, por ejemplo, no pude responder su pregunta que usted me está diciendo ahorita. Y eso puede también ser unos buenos insights que nos permitan a nosotros también tomar decisiones en materia de comunicación para poder alinear los objetivos incluso que tenemos dentro de la estrategia. Chévere. Mauricio, digamos, me llevo varias lecciones. Esta ha sido una conversación muy, muy, muy chévere y espero que las personas que nos estén oyendo, que estén obviamente trabajando en el mundo seguramente de comunicación corporativa y mirando, ya sea para hurgar un poquito que está haciendo claro posiblemente, o también para aprender de los demás. Dos preguntas muy, muy concretas. Una es, ¿hay algo que haya leído, que haya visto recientemente que usted diga, uy, esto me afinó perspectiva sobre lo que yo hago en mi trabajo, me afinó perspectiva sobre cómo ayudar a mi empresa a que haga este trabajo de cuidar su reputación mejor, o alguien que siga, que le aporte perspectiva? Y la segunda, a la que yo lo invitaría, es ¿cuál siente usted que ha sido su contribución a la reputación de Claro en estos ya casi que 5 años trabajando con ellos? Sí, casi 5 años, sí. ¿Cuál siente usted que ha sido la contribución? ¿Cuál ha sido su marca, su legado o su brochazo digamos, en una organización de este tamaño, ¿no? Bueno, la primera, de hecho me leí uno este año, muy interesante, la verdad, fue, los que me leí este año se llamaba, no sé si lo conozco usted también, es Richard Holbrooke y el fin del siglo americano. No sé si lo tenga en el radar. No lo tengo en el radar. Es la persona que cerró o que hizo los acuerdos de la guerra de los Balcanes. Wow. Y lo digo y lo pongo a colación con su pregunta, porque pues su vida estuvo alrededor de resolución de conflictos. Estuvo en la guerra de Vietnam, estuvo después en Afganistán, después de la guerra de los Balcanes estuvo en Afganistán, estuvo en Irán, en Irak. Y él con su experiencia iba contando cómo iba haciendo esa resolución de conflictos. Y ojo, también era un mago el tipo, haciendo uso de sus recursos de comunicación dentro de Estados Unidos para poder lograr sus objetivos. Desde Vietnam hasta, bueno, las que acabé de mencionar. Entonces creo que puede ser un buen libro, y lo que le digo, me lo leí este año, la verdad, chévere. Muy bueno, muy bueno. Queda anotado. Ojo, es de Amores y Odios, Okay. Holbrooke, ¿no? Entonces... Okay. Como todos los que participan en resolución de conflictos. Y póngase, uno lee columnas de opinión que salen de él y uno puede encontrar... De todo. De amores y de odios. Entonces, eso digamos que es un texto muy bueno, o al menos a mí me pareció, en materia de resolución de conflictos. Creo que uno puede aprender bastantes, y de cómo usar las herramientas también, ¿no? De los recursos que uno tiene a su alcance. Super. Y en cuanto a la segunda, pues ni siquiera yo, o sea, es la gerencia, es el equipo, o sea, que eso, que creo que todos trabajamos por el mismo objetivo, es decir, no es que Mauricio haya dejado, no, ni mucho menos, y tampoco lo siento de esa manera. Creo que el equipo, con el soporte también de las demás áreas con las que hemos trabajado, hemos hecho un esfuerzo gigantesco por montar un nuevo modelo de gestión de comunicación dentro de la organización. Un modelo de gestión donde estén involucrados muchas aristas que nunca antes estaban involucradas, desde la medición, desde recursos para poder hacer más ejercicios de comunicación más grandes que permitan tener un mayor alcance con pauta, con programática, con lo que veníamos hablando ahorita, y que todo esté integrado, porque antes esto lo hemos venido trabajando 5 años, o sea, hemos venido trabajando bastante tiempo con las personas con las que trabajo, para hoy tener... Y no digo que hoy esté perfeccionado y está listo y ya esté hecho. Pero mi sueño sí es, y digo que el sueño de nosotros es que, no mío, yo creo que el de nosotros es que uno al final pueda oprimir un botón y esa máquina se prenda y comunique lo que tengan que comunicar. Yeah. Y que me permita a mí tomar decisiones sobre eso, pero que todo se haga con un botón. O sea, debe hacer el símil de que uno prenda un botón y se prenda todo el modelo de gestión. Y creo que ese modelo pues nos ha costado. O sea, no ha sido fácil tampoco montarlo. Pero ahí estamos todos remando para el mismo lado, y creo que ese modelo es
le tengo genuinamente, al menos yo, yo sí creo genuinamente en ese nuevo modelo que estamos tratando de implementar. Chévere, me parece bonito recordar a Lorena, a David, que además los conozco. Son geniales, es el mejor equipo que uno puede tener, la verdad. El que está ahí claro. Pues muy bien, Mauricio, muchas gracias por aceptar esta invitación a Búho Talks y espero que además para quienes nos están oyendo sean conversaciones que desde la experiencia aporten perspectiva, aporten respuestas a preguntas o generen nuevas preguntas en el mundo de la comunicación y reputación corporativa. No, Juan, a ustedes y a Búho por invitarnos y bueno, con Búho hemos trabajado años, casi una década. Una década, sí, es aprendiendo. Aprendiendo, de acuerdo. Sí. Creo que el trabajo que hemos hecho con ustedes nos ha permitido también empezar a hacer ese fine tuning que a veces uno dice como, oiga, no, tengo que cambiar este indicador, metámosle metamos lo otro. Es más relevante ahora medir esto y no medir lo de otro. Entonces creo que ese ejercicio que hemos venido realizando con ustedes nos ha dado también a abrir un poco también, porque uno a veces está como caballito y viendo como uno siempre como esta misma línea y listo, ya lo tengo acá, entonces me sigo con esto y voy trabajo 10 años con el tema, con el mismo, sino que ese trabajo que hemos venido haciendo con ustedes nos ha permitido también abrir un poco más el espectro de análisis y de datos que uno puede tener para poder tomar decisiones y decisiones sobre el camino, que de hecho es lo último que hemos venido haciendo con ustedes de esa medición un poco más recurrente para ya empezar a cambiar de una vez inmediatamente ese tipo de cosas que tengo que cambiar. Sí, y hay una mención de honor porque uno de los mayores retos a veces con las organizaciones grandes es reconocer que la tecnología y la metodología cambian. De acuerdo. Que hay que ajustar y a veces se vuelven como datos de oro, ¿no? Que ya se acostumbró todo el mundo a verlo y hacer esos cambios es un reto y con ustedes tuvimos la oportunidad de tener la conversación, ponerla sobre la mesa y asumir las incomodidades que implicaba evolucionar. Sí, entonces, mención de honor también para ustedes porque eso nos hizo posible a nosotros también evolucionar. Pues mil gracias nuevamente, Mauricio, y de verdad ha sido una conversación, espero, para nosotros o para mí fue muy grata y espero que para quienes nos estén oyendo también la es. Bueno, muchas gracias, Juan, y muchas gracias a todos los que nos están oyendo. Esta es una producción de Búho Clarity for Leaders. Contamos con el acompañamiento de Acorde Media. El guión estuvo a cargo de Carlos Bravo y la producción de sonido a cargo de Giancarlo Vega. Gracias por escucharnos.